¿Alguna vez te has imaginado cómo sería una gran batalla entre dos matemáticos? Este es el caso de Sir Isaac Newton y Gottfried von Leibniz. Ambos matemáticos en el siglo XVII hicieron contribuciones importantes al mundo del cálculo diferencial e integral. Por un lado tenemos a Isaac Newton, quien es muy conocido por las leyes del movimiento primera, segunda y tercera ley de Newton, como la ley de gravitación universal. Hizo grandes aportes a la mecánica clásica, a la cinemática, a la termodinámica y a otros campos tanto de la física como de la matemática. Isaac Newton, quien era matemático, físico, teólogo, alquimista, un gran genio, y por otro lado tenemos a Gottfried Leibniz, quien también era un gran genio, polímata, teólogo, matemático, jurista, doctor en leyes, doctor en filosofía, quien hizo grandes aportes a la jurisprudencia, a la metafísica, a la teología. Noten que Gottfried Leibniz también tiene el título de polímata. Un polímata para los griegos era una persona que abarcaba diferentes disciplinas del saber, es decir, era una persona que sabía de todo un poco. Y creo que muy bien merecido este título para Leibniz. Recordemos que era teólogo, doctor en leyes, tenía grado en artes, también era filósofo, también matemático. No fue el único jurista, cabe destacar, que se interesó por las matemáticas. También el matemático francés, el jurista francés Pierre Fermat fue también un aficionado de las matemáticas, quien hizo grandes contribuciones a este campo del saber. Es muy importante destacar que tanto Newton como Leibniz ambos eran teólogos. Para los que creen que la teología, que el ser cristiano y la ciencia necesariamente se oponen, tanto Leibniz como Newton eran teólogos. Dato muy interesante, ¿verdad? Dos mentes extremadamente brillantes. Sobre Gottfried Leibniz, Denis Diderot, un deísta francés, había dicho que no había conocido a nadie que había leído, estudiado, meditado y escrito más que Gottfried Leibniz. Con respecto a Isaac Newton, el famoso matemático y físico francés Joseph-Louis Lagrange había dicho que no había conocido un genio tan grande como Isaac Newton. Efectivamente, estamos frente a dos grandes mentes brillantes. Pero ¿qué resulta? Resulta que cuando Newton hace sus publicaciones sobre el cálculo, ya Leibniz la había hecho primero. Pero ¿qué pasa? Que Isaac Newton alegaba que 10 años antes aproximadamente ya él había hecho los descubrimientos sobre el cálculo publicados por Leibniz y que Leibniz le había robado las ideas. Esto trajo una gran revolución en el mundo de la ciencia y Sir Isaac Newton era presidente de la Real Sociedad de Científicos de Londres y dirigió una investigación para demostrar que Leibniz le había robado sus ideas. Las investigaciones dirigidas por Isaac Newton, siendo el presidente de la Real Sociedad de Científicos de Londres, esta investigación, como era de esperarse, favoreció a Isaac Newton, dado que él, obviamente, era el presidente de aquella sociedad de científicos y quien dirigía a los científicos de la investigación. Sin embargo, Leibniz se mantuvo hasta el día de su muerte, aunque posteriormente dijo que sí había visto o había tenido alguna noción de los escritos de las investigaciones de Isaac Newton, pero que éstas no habían sido importantes para sus investigaciones y publicaciones, es decir, que él había desarrollado su propio cálculo. Ambos científicos de manera contundente contribuyeron al avance y al desarrollo del cálculo diferencial e integral. Sin embargo, pasados los años, la notación de integrales que utilizamos hasta el día de hoy es la de Leibniz y para algunos, incluso cuando buscamos en su biografía, aparece el nombre de Leibniz como el padre del cálculo, aunque la mayoría concuerdan en que ambos merecen el título de ser los padres del cálculo. ¿Tú qué opinas? ¿Y quién crees tú que realmente fue el padre del cálculo diferencial e integral?